de inflexión, que es el año 2000, hace nada. Y pasan de no ser nada a serlo todo. En aquel año 2000, el consumo de productos de lujo en China era cero. Hoy en día, la mayoría de las marcas de lujo, de lo que sea, por ejemplo, de relojes de lujo, los diseñan pensando en el mercado chino, ya no en el mercado europeo, pensando en el mercado chino. En aquel momento, siempre para dar datos totalmente objetivos, el Producto Interior Bruto de China con respecto al del resto del mundo era el 3%. Estados Unidos significaba el 25%, 8 veces más. Europa, otro 25%. Ayer, y es verdad que ya hacía días que lo había superado la cifra que lo voy a decir, cuando estaban clausurando el Congreso, el 20º Congreso del Partido Comunista Chino, dijeron que ya estaban en el 18,5%. Lo han multiplicado por 6 en 20 años, por 6. Ya hace tiempo habían superado el 18%, mientras que Europa, que éramos el 25%, somos el 16%. Claro, porque al final esto es todo es un equilibrio, es un estado de comparación. Si uno sube, los demás significa que estamos bajando, evidentemente. En aquel momento, y ya solamente por darles infinitos datos, cuando decimos, es que China entonces solo se dedicaba a copiar, hoy también copia, pero es el gran inventor del mundo, el gran inventor del mundo. La mayoría de los artículos de las principales revistas científicas, los artículos científicos, las principales citas son con respecto a universidades chinas, el 22%. Le sigue Estados Unidos con el 18%. Pero hay un dato, por ejemplo, que es demoledor, porque es un dato que no es chino, no es del gobierno chino, que nos puede engañar, como casi todos los gobiernos. No es chino, es un dato de Naciones Unidas, concretamente de la Oficina Internacional de la Propiedad Intelectual. En aquel momento, el 75% de las patentes las presentaba por este orden Estados Unidos, prácticamente la mitad, Japón y Alemania. El resto de otros países occidentales, Israel, Suiza, Francia, Reino Unido. ¿Sabe cuántos presentaban en aquel momento? En el año 2000, ¿sabe cuántos presentaba China? El 1%. En los últimos 3 años ha presentado casi la mitad de todas las patentes mundiales. Y si hablamos de algo que se llama modelos de utilidad, que es algo que está un poco por debajo en protección de las patentes, se pueden utilizar en determinadas circunstancias, en los últimos 2 años China ha presentado el 95% de todos los modelos de utilidad del mundo. Huawei, esta empresa que aquí se la ve como la gran amenaza, porque es la gran amenaza para Estados Unidos, que está haciendo todos los esfuerzos, sus servicios de inteligencia y su servicio diplomático, para que no adquiramos los servicios, los sistemas Huawei, empezando por el 5G, es la empresa que más patentes presenta en todo el mundo. Claro, es que de repente dicen, pero si hablamos del espacio, le podría contar del espacio, de los satélites, de computación cuántica, de inteligencia artificial, de biotecnología. Me podría pasar horas dándole datos. Claro, ¿cómo no le va a dar miedo? El 5G, sin ir más lejos. Cuando empezamos con el 3G, es decir, a tener los móviles inteligentes, como entendemos ahora, que tuvieran el correo electrónico, ¿quién desarrolla el 3G? Lo desarrolla Europa. Nokia y Siemens. ¿Dónde está Nokia y Siemens ahora? ¿Quién desarrolla el 4G? Estados Unidos, básicamente. Apple, con su gran socio estadounidense, que es Corea del Sur, Samsung. 5G, ¿quién lo ha desarrollado? Huawei y ZTE, chinos. ¿Dónde están los demás? Sí, hay alguno que lo está desarrollando, como Ericsson, pero te lo ofrece a un 60 o 70% más caro. Es que en esa pelea estamos. Y Estados Unidos dice, y lo dice constantemente en sus documentos oficiales, es más, ha creado un departamento nuevo de la CIA solo para vigilar prácticamente a Huawei y al 5G. Y te dice, claro, es que si los europeos, por ejemplo, implantamos los sistemas 5G de Huawei y de ZTE, que sepamos que a partir de ese momento nos van a espiar. Claro que nos van a espiar, como ha hecho Estados Unidos durante tantos años con sus sistemas. Ese es el problema. Es decir, que es que está dando todo un vuelco completamente. Y una vez más, es que no saben cómo frenar a este monstruo. Y lo dicen en todos sus documentos, absolutamente en todos. Hace poco salió que curiosamente lo lógico es que hubiera salido antes la estrategia de seguridad nacional y luego la estrategia naval, porque de la estrategia de seguridad nacional nacen las demás estrategias, como tiene todo sentido.
En la estrategia naval, que son 9 páginas, y solamente habla de China, 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 China y China. ¿Por qué? Porque hasta este momento, sobre todo desde 1991, la Armada estadounidense, su poder de destrucción era mayor que el del resto de las armadas del mundo juntas. Entre otras cosas, porque de los 12 portaaviones de propulsión nuclear, 11 son estadounidenses, solo hay otro más que es el Charles de Gaulle francés, y cada uno de estos portaaviones, además de toda la flota que lleva de apoyo, lleva embarcados más aviones de combate que tienen la mayoría de los ejércitos del mundo. ¿Qué sucede? Que no se podía imaginar que casi de la noche a la mañana China crea 4 grandes, construcciones de barcos de guerra, 4 astilleros muy potentes, y de repente, de la noche a la mañana, tiene más barcos que Estados Unidos. Estados Unidos tiene unos 295 y China lleva por 360 buques de guerra principales, tanto en superficie como submarinos. ¿Cómo no le va a dar miedo? Es verdad que todavía por capacidad de destrucción, todavía tiene más Estados Unidos. Pero claro, es que no se lo podía imaginar. Pero, por ejemplo, el último portaaviones que acaba de votar hace muy pocos días China, el tercero que tiene, así como los otros 2 eran extranjeros y los terminaron de construir ellos, por ejemplo, el primero se lo compra en 1991 a Ucrania, después del hundimiento de la Unión Soviética, se lo compra casi a precio de chatarra, pero el último que crea enteramente chino tiene los mismos avances que tiene el portaaviones, el Gerald Ford, que es el último que ha construido Estados Unidos, y con muchos problemas técnicos que tiene. Por ejemplo, tiene un avance que son los únicos 2 portaaviones o portaaeronaves del mundo que la tiene, que son las plataformas de lanzamiento electromagnéticas. Es decir, que cualquier cosa que pensemos que tiene avanzado la tecnología occidental, la tiene China y mejorada. Ojo, y encima con una ventaja, que lo saben perfectamente, que es que no es que solo dominen la tecnología, es que saben que puede venderlo entre 4 y 10 veces más barato que cualquier país occidental. ¿Cómo les hacemos frente? Claro, les decía, se les podía dar infinidad de datos. Yo entiendo que dan mucho miedo, y encima ya ven cómo son. O sea, es que no tienen, es que lo dicen abiertamente, además. Es que cuando decimos, no, es que ellos no tienen ningún tapujo, es decir, no somos una democracia, no creemos en la separación de poderes, nosotros queremos crear un nuevo mundo, ojo, un nuevo mundo, empezando por una nueva sociedad, que es lo que ellos llaman el socialismo moderno, que en muchas partes del mundo, donde lamentablemente lo que sobra son injusticias sociales, son clasismo, es todo tipo de desigualdades, claro, empieza a calar con mucha fuerza. Un modelo diferente, donde te dicen, no votes, no lo necesitas, pero yo vas a tener a los mejores para que se preocupen de todo por ti. Y encima, con una ventaja, que no es el comunismo rancio, como dicen ellos, de ese marxismo-leninismo, donde te decían, trabaja y esfuérzate por el lado de los demás. No. Dicen, trabaja y esfuérzate y hazte rico. Y hazte rico. Porque si te haces rico, un poco con esa visión calvinista, protestante, enriqueces al mismo tiempo a la sociedad. Pero siempre y cuando, como dice la visión, el pensamiento de Xi Jinping, que obliga a estudiar a todos los niños desde que tienen uso de razón, pero siempre y cuando con una premisa, porque la necesitan para aglutinar al pueblo, amar al Partido Comunista por encima de todas las cosas. Es decir, han creado un sistema que a ellos les va muy bien, porque encima, fíjese, es que el apoyo que tiene entre el pueblo chino es absolutamente mayoritario. Pero no lo dicen ellos, lo dicen encuestas de algunas de las principales universidades del mundo, como puede ser Harvard o la Universidad de York en Canadá. Y lo dicen abiertamente. ¿Por qué? Para ellos, para los chinos, y son más de 1.400 millones, es su momento en la historia. Es el momento en el que van a salir de lo que ellos llaman el siglo de la humillación. Les corresponde, es su especie de venganza. El siglo de la humillación es más o menos entre 1850 y 1950. En 1949 es cuando se crea la República Popular China actual, la China comunista, y creen que es el momento en el que salen de ese siglo en el que los occidentales o los japoneses abusamos de ellos. La invasión de Manchuria, las guerras del opio, ellos consideran que es su momento, y recuperar el esplendor